Estamos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 1. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 1. Y dice así, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos, un hombre importante, un príncipe entre los judíos. Este era un hombre sabio, era un hombre de inteligencia, un hombre estudiado, pero vemos aquí que están hablando de ellos. Muchos de nosotros, yo incluido, yo como dijo Pablo, el principio, el mayor de los pecadores. Y cuando Cristo me llamó a mí al ministerio, yo era un hombre que no era estudiado. Yo al otro lado de eso, yo era un hombre contrario. Cuando uno dice, Dios va a llamar a un hombre digno, yo era indigno. Yo reconocí por qué y cómo me llamó a mí el Señor para ministrar a su pueblo, no lo entiendo. Es la gracia de Dios, de que Dios llama a nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26, dice esto, dice, pues mirad, hombres, vosotros vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mirad que entre nosotros no hay mucho sabio, no hay mucho noble, no hay mucho fuerte, no hay mucho. Pero en este momento vemos que Dios está llamando a Nicodemo un de liderazgo, un hombre de título. Lo conocían el pueblo, un hombre. Entonces no es siempre la mayoría, como dice en 1 de Corintios, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que ustedes, nosotros fuimos llamados, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Por qué? Porque nosotros como pecadores, nosotros en el lugar donde Dios me llamó a mí y Dios mayormente nos ha llamado, no era un buen lugar. Lo he dicho 1000 veces, hermanos, que el día peor de mi vida, en cuando yo me encontré ya al fondo de mi vida, decaído, era el mejor día de mi vida porque miré al cielo y Dios me recogió. El peor día de nuestra vida. Entonces vemos que no es siempre el hombre estudiado, no es el hombre que va al seminario. A veces Dios llama a un pandillero drogadicto, un borracho, que fue salvo por medio de Cristo. Pero aquí vemos también que no hay mucho sabio. Pero aquí vemos también que ellos también tienen un corazón, un alma que clama y busca de Dios. Entonces vemos que el gobernante o el hombre ignorante que no sabe, Dios está llamando. La obediencia a Dios, este hombre viene, escucha a Jesucristo, escucha la palabra de Dios y algo le toca en el corazón. Lo que estoy buscando, lo que tengo sed, tengo hambre. Este mundo no me está satisfaciendo, entonces estoy buscando más. Y Nicodemo está escuchando a Jesús. Y dice el próximo versículo 2 del capítulo 3 de Juan, dice esto. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces aquí lo que él está diciendo es plural, nosotros. No solamente yo, a lo mejor eran los que vino con él, a lo mejor eran los fariseos que se estaban dando cuenta que ese hombre y los señales que él estaba haciendo, Dios tiene que estar dentro de estos. Una vez más les comparto, cuando fueron a arrestar a Jesucristo los guardias, ellos dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajiste? Y los guardias dijeron, nunca hemos oído un hombre hablar como este hombre. Nosotros, en cuando Dios nos llama,
es algo supernatural que Dios viene y nos está hablando a nosotros, el Espíritu nos está llamando a nosotros. Y cuando yo era en el principio del ministerio hace 40 años, el pastor me dijo, Alex, tú nunca vas a servir como pastor, porque tú eres muy emocional. Tú te pones muy emocional en el púlpito. Y le dije, ¿cómo no? Si Dios me salvó. Dios me salvó de un lugar donde yo estuve. ¿Cómo no voy a ser emocional hablando de mi Señor, de mi Salvador, del Dios que me recogió? Entonces vemos aquí, en el 2 dice aquí, que este hombre vino en la noche. Hay muchos como Nicodemo, que somos como Nicodemo y venimos. Yo me acuerdo cuando yo primero vine a Cristo, yo estaba caminando y aquí estaba la puerta de la iglesia y yo mirando a ver si habían unos amigos o alguien que conocía y me metía. Así Nicodemo, él viene de noche. Él viene de noche a Cristo y dice, y este vino a Jesucristo de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Otros están dormidos, otros están en su casa, pero este hombre tiene un sed. Él escuchó y dijo, yo quiero más. Yo quiero conocer más de ti. Nosotros sabemos que tú viniste de Dios. Nosotros sabemos por las palabras que tú predicas que tú eres hombre de Dios. Y yo quiero más. Yo busco más de ti. Y Él viene en la noche. El deseo de saber. El alma llama. El alma de nosotros tiene sed, tiene hambre. Y Él viene porque quiere más de Cristo. Y Jesús lo recibe en toda su debilidad, en la mejor vergüenza que Él no quiso levantarse en frente de todos sus otros religiosos, sus otros fariseos, los saduceos. Él no quería levantarse en frente de todos. Él viene de noche en su debilidad. Cristo sabe lo que nosotros estamos pasando. Y a veces tristemente, como yo, tenía miedo que me vieran mis amigos, que entrar en la iglesia, ya te hiciste cristiano, así Nicodemo. Pero Jesucristo lo recibe. Jesucristo no tiene vergüenza. ¿Por qué tiene vergüenza de mí? No, Él lo recibe, bienvenido, y entra Nicodemo con Jesucristo. Jesús perdona nuestra debilidad de humano, porque nosotros estamos buscando, nosotros estamos deseando más. Y hay muchos de nosotros que somos como Nicodemo, que a veces tenemos vergüenza en un lugar entre la familia, pero Dios nos ama, Dios nos recibe. Dios está trabajando en nosotros, así como un bebé que está aprendiendo a caminar. Él no está corriendo, Él apenas quiere levantarse, estar parado y un paso. Y así Cristo nos ve a nosotros y así Él está viendo a Nicodemo que viene a Él, a mejor con temor, pero viene y lo recibe. Muchos de nosotros somos como Nicodemo. Dice la palabra de Dios, y nuestra fe será el tamaño de un grano de mostaza. Pero ese grano de mostaza, ese poco de fe que venimos nosotros, a lo mejor con temor, a lo mejor con muchas preguntas, a lo mejor no entendemos todo, pero venimos, dice que ese grano de mostaza va a crecer, va a ser un árbol fuerte, va a ser un árbol grande. Va a tener sus raíces fundadas en la palabra y en Cristo, y el
el poder del Espíritu Santo, y ese grano, así como Nicodemo viene un grano de mostaza, él viene y va a ser un gran árbol para Cristo. Él va a ser nosotros también. La invitación es para la iglesia. Ven, mira lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vemos lo imposible, que nada es imposible para Dios. Dice el salmista, el rey David dijo en el Salmo 119, si lo quieren apuntar. Salmo 119, versículo 148 dice esto: se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandamientos. Con anticipación, mis ojos esperan la vigilia. Cuando todos están dormidos. Eso es lo hermoso de levantarse temprano, de ir delante de Dios cuando todos están callados, todos están dormidos. Dice el rey David, con anticipación, mis ojos esperan la vigilia. ¿Para qué? Para meditar en tus mandamientos, para leer tu palabra, para escuchar contigo. Esto es bueno, que nosotros nos reunimos y nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y hay compañerismo entre los hermanos. Eso es bueno, pero lo más mejor, lo más bueno es cuando nosotros estamos ahí postrados en ese lugar con Dios mismo, con anticipación, esperando la vigilia para una vez más reunirnos con Él. El versículo 3 del capítulo 3 de Juan dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una palabra clave aquí en este versículo es ver. Ver el reino de Dios. Déjame leerlo una vez más. Esto de cierto te digo, quiere decir yo soy el amén. Que así será. Que así es. Y de cierto, Él quiere decir en otras palabras, yo soy el amén. Yo soy el fin. Así se va a hacer. Así se va a hacer y el asunto es resuelto porque yo lo he dicho. ¿Quién? El Hijo de Dios. Dios mismo, Dios en carne. Y va a ser así por siempre. Entonces, con eso en mente, dice aquí, respondió Jesús, de cierto, lo que yo digo es verdad y va a ser verdad por toda la eternidad. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, iglesia? Dice, te digo que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo que quiere decir eso, ver el reino de Dios? Entender. Estamos viendo, estamos buscando. Pero sin nacer de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Las cosas espirituales no los entendemos porque estamos en la carne y pensando en la carne. Pero las cosas espirituales son espirituales. Tenemos que el Espíritu Santo venga a hablar a nuestro espíritu para tener entendimiento. No podemos ver, no podemos entender. Hay que ser nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, esto es por seguro, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nosotros pensamos en cuando un bebé viene, cuando una madre da luz, es el principio, es la pureza, la inocencia de una vida. Eso es el principio. Aquí Jesucristo dice nacer de nuevo. Así, mira, nosotros podemos ver y decir, ¿sabes qué? Si pudiéramos borrar todo lo que nosotros hemos hecho, toda la maldad, toda la mentira, todo el abuso que nosotros hemos dado a otra persona, si nosotros podemos borrar todo eso y dar un principio, dice la palabra de Dios, que mi misericordia para ti es nuevo cada día.
Es una página nueva. Nosotros nos levantamos del dormir como resucitar y Jesucristo dice, no te preocupes de ayer. Mi misericordia para ti es nuevo cada día. Para ver, para entender el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Un nuevo principio. Como así cuando entra un bebé en el nacimiento inocente, dice Dios, para ver el reino de Dios, para entender el reino de Dios, hay que nacer de nuevo, hay que ser como este bebé, puro, inocente, sin pecado, delante de Dios. Dice una vez más, el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, iglesia, esto es seguro que lo está diciendo el Hijo de Dios. Te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pablo escribe a los Corintios en 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son nuevas. En Cristo Jesús. ¿Cómo nacemos de nuevo? En Cristo Jesús, todo lo viejo ha pasado. Sí, pero yo era esto. No, nosotros tenemos que reconocer quién éramos antes de Cristo, pero quién somos en Cristo Jesús, una nueva criatura. Déjame leerlo una vez más, primero, 2 de Corintios 5:16 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si uno está envuelto en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, no solamente en su muerte, que el lugar donde nosotros merecíamos estar, Cristo nos movió y Él tomó nuestro lugar. Estamos en Cristo, en su crucificación, también en su resurrección. Una nueva criatura. Una nueva criatura en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Él no está hablando de reforma moral. Él no está hablando que nosotros tenemos que ser más religiosos. Él no está hablando de moralmente, religiosamente. Él dice, yo quiero que tú seas un hombre nuevo. No solamente moralmente, no solamente religiosamente, sino un hombre, una mujer nueva, una nueva criatura. Dios nos está invitando a ser esta persona. El versículo 4 dice esto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Pero acaso entra por segunda vez al vientre de su madre para nacer? Jesucristo está hablando a la iglesia. Espiritualmente Él está hablando directamente a nuestra alma. El Espíritu Santo se sienta a par de ti. Escucha lo que está diciendo este hombre, porque este hombre está trayendo palabras de Dios. Pero Nicodemo no lo estaba entendiendo espiritualmente, él lo estaba pensando carnalmente. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que él dice aquí, dice Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entra por segunda vez al vientre de su madre a nacer? No entiendo estas cosas. Mira, nosotros podemos nacer 100 veces y siempre vamos a llegar de este modo inocente, sin pecado, pero algo pasa. Podemos nacer 100 veces y ninguno de los 100 veces lo vamos a agarrar correcto. Él no está hablando del nacimiento y ser puro y no pecar. Él está diciendo hay que nacer de nuevo, de espíritu, no de carne, no de carne.
Yo estaba viendo esta palabra inmundo. Inmundo quiere decir ¿qué? ¿Qué quiere decir? Nosotros ya sabemos, viene a mente, ¿qué quiere decir inmundo? ¿Sabes qué quiere decir? En este mundo. Las cosas de este mundo. Que están contaminando a nuestros jóvenes. Que están contaminando el inmundo, esas cosas de este mundo que están inmundo, no en Cristo, sino inmundo. Las escuelas, vemos las cosas que están pasando en este mundo. Y nada inmundo puede traer algo bueno, solamente Cristo. Hay que nacer de nuevo. Nosotros nos nacemos en mundo, aquí en este mundo, pero no en Cristo. Entonces está diciendo una vez más, tenemos que nacer de nuevo. Cristo está hablando espiritualmente y Nicodemo está entendiendo carnalmente. ¿Cómo puede ser que yo cambie? Yo he tratado de cambiar toda mi vida. Yo desde que pensé hacer las cosas, traté de dejar de hacer estas cosas, pero no pude hasta que lo entendí espiritualmente. Hay que nacer de nuevo en Cristo. Eso es cuando había un cambio, eso es cuando había un nacimiento nuevo. Y dice, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entender el reino de Dios sino ser nacido de nuevo. Entonces lo quiero. Ayúdame a entender. Nicodemo está llegando al tiempo en cuando él está encontrando que él es ignorante a las cosas espirituales. No es la religión, es una relación con Cristo. Te quiero conocer. Quiero entender. Quiero ser satisfecho en tu palabra. Y cuando lo leo, quiero entender. Y Dios dice, como lo he dicho 100 veces, y Él quiere que tú entiendas su palabra. Entonces, vemos que Nicodemo está encontrando su ignorancia. Dice, no entiendo, pero quiero entender. Quiero entender, Dios. Para ver el reino de Dios, para entender el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Y Jesucristo, acuérdense lo que Él dijo, de cierto os digo, que no verás el reino de Dios si no naces de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nacer de nuevo. Dice, y respondió Jesús, en el 5, respondió Jesús, de cierto, una vez más, está diciendo seguro, estar seguro, la verdad os digo, creer cuando digo, o dice también, quiere decir, les aseguro, de cierto, te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede, ahora cambia la cosa. No es de ver, no es de entender, pero entrar. ¿Ves? Aquí Jesucristo lo dice, por seguro te digo esto es verdad. Dios mismo, Jesucristo dice esto. No solamente ver y entender, sino entrar. Eso es diferente. De ver un lugar glorioso, de ver el reino de Dios, de ver su salvación, de ver estas cosas. Y entramos. Aquí dice, respondió Jesús y dijo, de cierto, iglesia, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Efesios, Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, dice esto en el capítulo 5, 26, si lo quieren apuntar, Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la agua por la palabra. El lavamiento de la agua. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, que el que no naciera de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El lavamiento de su palabra, leyendo, buscando de Dios en su palabra. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que él estaba bautizando. Nosotros teníamos un bautismo hace 2 semanas. En cuando uno le testifica a la iglesia y testifica a los visitantes y quiere testificar a sus amigos que yo ya no vivo. El ser bautizado en agua, que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y yo quiero que todos sepan lo que pasó en mi cuarto cuando yo me rendí y Cristo me salvó. Y el testimonio del bautismo, de ser bautizados, dice, yo ya no vivo, testificando a todos, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Con eso, también sabemos que cuando un bebé nace y hay agua presente, que nosotros vemos que hay un nacimiento de agua. El bautismo, vemos el nacimiento de agua. ¿Se acuerdan que dijo Juan? Yo los bautizo en arrepentimiento por medio de la agua, pero viene uno quien sandalias no soy digno de desatar. Él os va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. El fuego que consume, el fuego que purifica. Una vez más, déme leer esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, iglesia, de cierto, hermano, de cierto, amigo, te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar. No es solamente lo estoy viendo, lo estoy entendiendo, sino esto él está diciendo, van a entrar ahora. Nosotros tenemos que nacer naturalmente, nosotros tenemos que arrepentirnos y ser bautizados, no para la salvación, pero para el entendimiento y el rendir a Dios. Y dice, yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Y nacemos de nuevo. No puede entrar el espíritu del hombre receptivo al Espíritu de Dios. Déjeme decir eso una vez más. El espíritu de uno con hambre, receptivo al Espíritu de Dios. Ven, entra en mí, cámbiame, hacerme nacer de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Señor, por medio de la justificación en la cruz, Él murió por mí, Él me movió al lado y dijo, yo muero por ti. Así como lo he dicho, hija, yo muero por ti, esposa, yo muero por ti, madre, yo muero por ti, y lo haremos. Y Jesucristo dijo, hijo, hija, yo muero por ti, y lo hizo. La justificación de nuestros pecados en la cruz. La santificación, después de la justificación, después de la sangre que fuimos limpiados, viene la santidad, y eso por medio de su Espíritu. Ezequiel dice esto, el profeta Ezequiel del Viejo Testamento, capítulo 11, versículo 19, Ezequiel 11, 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Yo tenía que pausar cuando dijo, y quitaré el corazón de piedra, el enojo que nosotros tenemos, cómo nos trata la gente, el enojo, el odio que nosotros tenemos por lo que ellos hicieron a mí. Y Él dice, te quiero quitar ese corazón de piedra. Ese corazón en cuando se puso duro por toda la gente que te pisotearon y tu corazón se hizo rebelde y su corazón se hizo duro y dice Dios, yo te daré un corazón nuevo. Déme leerlo. Ezequiel 11, 19 y 20 dice, y les daré un corazón, el que nace de nuevo, el que viene a mí, y le dije, y te daré un corazón
y un espíritu nuevo pondrá dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplen. Y me serán por un pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Parte de su reino. Ahora nomás estás viendo. Hay que nacer de nuevo. Hay que dejar la vida, recibir la justificación por medio de la cruz. Entonces viene el Espíritu Santo y llega la santificación. Y cuando nosotros tenemos un corazón nuevo, una vida nueva, mi misericordia para ti es nueva. Nosotros una vez más sabemos que la misericordia es lo que nosotros merecemos, pero no recibimos. Él tiene misericordia. Esto es lo que tú mereces, pero por la misericordia no te lo voy a dar. Y la gracia es lo que no merecemos y fue dado a nosotros. Nosotros vemos que la gracia y la misericordia, y dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplen, y serán por mi pueblo y yo será a ellos por Dios. El 6 dice esto, Juan 3, 6 dice esto. Y lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Una vez más, dejarme explicarles que los que nacen de la carne, carne es. No cambia. Vivimos y nacimos por medio de la carne y carne es. Pero el que nace de espíritu, espíritu es. Espíritu es la naturaleza de nacer en carne, la corrupción. Nuestros hijos no tenemos que enseñarles cómo hacer lo malo. Por la naturaleza en la carne, ellos tienden a ir, nosotros tendemos a ir al pecado. Pero nosotros sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo hacer el bien. Dice la palabra de Dios, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, y esta palabra es mayúscula, Espíritu de Dios. Dice aquí, Espíritu es. La tendencia de la carne es el pecado y toma dominancia de nosotros, y el alma dentro de nosotros es cautivo por medio de la carne. Lo que es de carne, carne es, y el alma y el espíritu está cautivo a esta carne. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces viene al fin que Jesucristo, nuestro libertador, y nosotros nacemos espiritualmente a Dios, una nueva vida. Y Él pondrá en nosotros un espíritu nuevo, y Él nos saca de nosotros un corazón de piedra y nos dará un corazón que siente. Y cuando yo me rendí a Cristo, yo estuve en mi rodilla, en mi cara, en el suelo llorando como un bebé. ¿Por qué? Porque yo nací de nuevo. Yo una nueva criatura era. Y todo lo viejo fue pasado. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Jesucristo dice, por de cierto, iglesia, os digo, que no entrarás, no verás, si no eres nacido de nuevo. Dejar la carne. Escuchar espiritualmente a Dios, que los está llamando, y dice, hazlo, y te daré una vida nueva. Todo lo pasado llegó a la cruz, murió ahí con Cristo,
venimos delante de Cristo a la cruz y ahí colgamos todo pecado y tomamos parte de la resurrección, una vida nueva, la resurrección de Cristo.